Alberto Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Alberto Fujimori nació en Perú, de padres japoneses, hace 86 años. Hasta fines de los años 80, tuvo una vida dedicada principalmente a la academia. Se recibió de agrónomo en Perú, tuvo estudios de física y matemáticas en Francia y Estados Unidos, y de regreso a Perú fue profesor de agronomía y luego rector en la Universidad Nacional Agraria. Y es con 50 años ya cumplidos, a fines de los años 80, cuando entra en la política. Primero trató de ser aceptado como candidato a senador por un partido de izquierda, y como no tuvo éxito, fundó su propio partido, Cambio 90, con el que se presentó a las elecciones presidenciales de 1990. La situación en ese momento era crítica en el Perú. Recordemos que ese país fue el primer caso de crisis de la deuda externa antes que Argentina, antes que México, porque ya en 1977, 1978 era el ejemplo de país sobreendeudado. Luego, cuando viene la crisis latinoamericana de la deuda, la llamada década perdida de los años 80, fue de los países que más sufrió esa crisis. Y así en el año 1990 terminaba el primer mandato de Alan García con una inflación de 2.700% en 1989 y con violencia política. Estaba muy activo, sobre todo en zonas rurales, el grupo armado maoísta Sendero Luminoso de Abimael Guzmán. En las elecciones de 1990 el favorito era el candidato neoliberal Mario Vargas Llosa, ese gran escritor y lamentable político, que contaba con todo el apoyo del establishment. Y Fujimori ahí era lo nuevo, lo distinto, alguien que no provenía de la política y que consiguió apoyo de sectores populares, de pequeños empresarios, sobre todo de iglesias evangélicas. Y también, no menos importante, del propio gobierno de Alan García, que quería frenarlo a Vargas Llosa. El eje de su campaña fue oponerse a las políticas neoliberales que prometía Vargas Llosa. Y de manera bastante sorprendente terminó ganando Fujimori en una segunda vuelta con 62% de los votos. Ahora, una vez en el gobierno, aplicó un programa neoliberal más duro que el que proponía su oponente. Bueno, es imposible no recordar el contexto latinoamericano de ese entonces. En Argentina, Menem estaba haciendo exactamente lo mismo: llegar al poder con un discurso nacionalista y popular y, una vez electo, hacer todo lo contrario. En Brasil gobernaba otro neoliberal, Collor de Mello. En México, Salinas de Gortari preparaba la entrada al NAFTA, al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, después de haberle robado la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues bien, en ese marco Fujimori era el abanderado del consenso de Washington en Perú. Una vez en el gobierno se abrazó al Fondo Monetario Internacional y a sus políticas: ajuste fiscal, apertura comercial, contracción de salarios y privatizaciones a precio de ganga. Privatizó los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad, privatizó la minería, privatizó parte de los hidrocarburos. O sea, no desapareció la compañía pública Petroperú, pero vendió parte de sus actividades, como el gas, lotes de extracción, una refinería. Privatizó también numerosas empresas industriales, como la siderurgia, empresas financieras, pesqueras, del transporte, en total más de 200 empresas. Y dentro de este remate lo más grave fue la pérdida de la renta minera y de buena parte de la renta de hidrocarburos, que pasó a beneficiar a los privados. Lo que sí consigue Fujimori es bajar la inflación. En el año 1990 había llegado a 7.600%. La bajó a 400% en el año 91 y ya 24% en el año 94.
Y esto, pese a los bajos salarios, a la elevada pobreza, le dio popularidad, como ocurrió en la Argentina en esa misma época con la convertibilidad. En su voltereta, Fujimori cambió de apoyos políticos. Se alejó de los grupos sociales y evangélicos que lo apoyaron al principio para recostarse en el establishment, en los Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional y, muy importante, en los militares. Es así como en abril de 1992, Fujimori ejecutó un autogolpe que consistió en disolver el Congreso, suspender las actividades del Poder Judicial y gobernó de manera claramente dictatorial durante más de un año y medio. En diciembre del año 93 realizó un referéndum para aprobar una nueva constitución que legitimara el autogolpe. Y aunque, bueno, hubieron fuertes sospechas de fraude, ganó este referéndum con 52% de los votos válidos. Era una constitución neoliberal que establecía el carácter subsidiario del Estado y que le daba más poder al presidente y menos al Congreso. Otra faceta del régimen de Fujimori fue su lucha contra los movimientos armados. El más importante era Sendero Luminoso. Otro menos importante, que era también enemigo de Sendero Luminoso, era el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pero esta represión contra los movimientos armados, Fujimori la extendió hacia sectores populares que no tenían nada que ver con las guerrillas. Y tuvo éxito en una represión realmente muy sangrienta. Éxito primero al desmantelar a Sendero Luminoso, con la captura de Abimael Guzmán en 1992 y buena parte de sus más cercanos colaboradores. Más tarde le daría un golpe fatal al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que había tomado la embajada de Japón en diciembre del 96, y en abril del 97 entraron los militares y masacraron a los guerrilleros, incluyendo al jefe del MRTA. Y este éxito, frente básicamente a Sendero Luminoso, le dio también otro factor de popularidad a Fujimori para ser reelecto en las elecciones de 1995. Ahí le ganó al ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Ahora, en esta lucha contra la guerrilla o las guerrillas, Fujimori fue responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En particular, formó un grupo militar especial, el Grupo Colina, que era un escuadrón de la muerte. Asesinaba tanto a guerrilleros como a militantes, como a civiles que no tenían nada que ver con la guerrilla, todo esto fuera de la ley. Y este Grupo Colina actuaba bajo la supervisión de Fujimori. Otra política que más tarde también lo llevaría ante la justicia es la de control de la natalidad, porque en vez de difundir métodos anticonceptivos, de hacer educación, de distribuir preservativos, no, el gobierno realizaba esterilizaciones forzadas, sin consentimiento, de mujeres de sectores populares. Así esterilizó a 300.000 mujeres, sobre todo en las zonas rurales de la sierra y de la selva, con financiamiento de Estados Unidos. Es una política de Estados Unidos que llevó a cabo en distintos países. En 1997, Fujimori tenía mayoría en el Congreso, hizo sancionar una ley que le permitía presentarse a un tercer mandato, lo que era contrario a la Constitución que él mismo había impuesto. El Tribunal Constitucional dijo, no, mire, esto no es válido. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Bueno, hace que el Congreso destituya a varios miembros de este tribunal y es la forma entonces de que el Tribunal Constitucional cambiara de opinión. Así llegan las elecciones del año 2000, se enfrenta en la segunda vuelta con Alejandro Toledo, le gana,
en medio también de numerosas acusaciones de fraude, pero ya el hombre está tocado y su popularidad se viene cuesta abajo, y un momento decisivo fue cuando se conocen, se hacen públicos, los videos de su asesor estrella, un tal Vladimiro Montesinos, que fue colaborador de la primera hora de Fujimori. Este Montesinos se filmaba a sí mismo con cámara oculta y filmaba las entregas de coimas. Se lo ve entregando unos enormes fajos de billetes a distintos políticos a cambio del apoyo al presidente Fujimori por parte de estos políticos de las oposiciones dialoguistas y flexibles. Estos fueron los llamados Vladivideos, por Vladimiro Montesinos. Los Vladivideos fueron un golpe de gracia en contra de un gobierno ya muy impopular. En noviembre del año 2000, esto fue en septiembre, en noviembre Fujimori viajó a una cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, un foro del que Perú es miembro, y directamente no volvió a Perú. De Brunei, donde se hacía esta reunión, se fue a Japón, y ahí se quedó como ciudadano japonés, porque tiene la doble nacionalidad. Tenía la doble nacionalidad. Desde Japón manda la renuncia como presidente, el Congreso no acepta la renuncia y lo destituye por incapacidad moral. Fue acumulando casos judiciales, Perú pide la extradición, Japón no se la dio, y en el año 2005 Fujimori tuvo la mala idea de viajar a Chile. Ahí en Chile lo detienen durante varios meses, primero le dan la libertad, pero sin permiso de salir del país, y porque había el pedido de extradición de Perú. Y entonces, en el año 2007, Chile otorga esa extradición y Fujimori tiene que responder por varios cargos de corrupción y violación a los derechos humanos. En 2009 es condenado a 25 años por homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado, a través de sus escuadrones de la muerte, el famoso Grupo Colina. También lo condenan a 7 años por peculado, falsedad ideológica en agravio del Estado, porque el mismo Fujimori admitió que favoreció la fuga de Montesinos entregándole $15 millones del Tesoro Público. Lo condenaron también a 6 años por corrupción y espionaje. Escuchas telefónicas, corrupción de funcionarios, cohecho activo, pago a medios de prensa para comprar su línea editorial, a 6 años por usurpación de funciones, porque Fujimori le ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de la esposa de Montesinos y robar los Vladivideos, tratar de que no se siguieran conociendo. Le dieron 8 años por los llamados diarios Chicha, que era el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia, para financiar a un grupo de diarios que apoyaran su política y su reelección en el año 95. A todo esto, en donde fue condenado, si bien en el último caso hay una apelación, hay un montón de casos en curso, entre otros, uno por las esterilizaciones forzadas. Fujimori se muere sin responder por esto último, se muere también sin hacer la reparación civil, que eran de $15 millones, y pese a todos estos delitos, el fujimorismo sigue siendo una fuerza política importante en Perú, porque después de la caída de Fujimori, cuando se escapa en el año 2000, el fujimorismo encontró una heredera, la hija Keiko Fujimori, que se presentó 3 veces ya a elecciones presidenciales y las 3 veces perdió por muy poco en la segunda vuelta. En 2011 frente a Ollanta Humala, en 2016 frente a Kuczynski y en 2021 frente a Pedro Castillo. A Fujimori ahora, cuando uno mira las notas por el fallecimiento de este señor,
Bueno, se dice, bueno, fue un autócrata, fue un dictador, cometió estos delitos, pero se habla poco de su responsabilidad en el desmantelamiento de un Estado desarrollista, en la entrega de los recursos naturales, en la fuerte desigualdad de ingresos y patrimonio que hizo aún más estructural en el Perú. Tal vez por eso, por esa política neoliberal que comparte el actual gobierno de Perú, Dina Boluarte decretó estos 3 días de duelo nacional y fue personalmente al velorio de Alberto Fujimori. Como vemos, esta historia de traición y de venta de la patria, por desgracia, en América Latina, continúa.